Tiene que ver con la Trae la taza. Ya
Muy, pero muy buenas tardes, querido curso de Excel básico. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy estuvo súper rico el día, así que espero que para ustedes haya sido increíblemente bueno. ¿Cómo les va? ¿Están por ahí? ¿Hay alguien ahí? Muy buenas tardes, Carolina Pino. ¿Cómo está? Muy bien. Voy a cambiar el nombre. Muy buenas tardes, Jenny. Pues, muy buenas tardes, Nadielka. ¿Cómo está? ¿Bien? Yo espero que sí. Hoy, muy buenas tardes, Lisette también. ¿Quién más? Tenemos, hasta el momento tenemos 7 personas conectadas. Vamos bien, vamos bien. Voy a cerrar la puerta para no estar acá y vengo aquí. Ya, ahora sí ya llegué. Ya, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Parece que somos puras mujeres esta tarde. A ver, no, está Francisco. Ya, perfecto. Oye, hoy tenemos diferentes funciones. Nos quedan hartas cosas. Nos quedan exactamente, una la de hoy, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases. Seis clases. Dentro de esas seis clases, voy a sacar esto de aquí. Dentro de esas seis clases que nos quedan, tenemos varias cositas más que ver todavía. Así que vamos pero no es rápido, no es tan rápido tampoco. Así que no hay que apurarse, si no, no vamos a aprender bien. Déjame salir de aquí para mostrarles lo que vamos a hacer. Lo que nos falta, ¿qué es lo que nos falta? Por acá tengo lo que tenía planificado. Ya, nos falta. Hoy vamos a utilizar la función contar A, contar sí. Mañana vamos a ver, mañana es miércoles, buscar B, la función buscar B, la función sí, el miércoles, mañana. El jueves, el jueves vamos a hacer gráficos, vamos a introducir gráficos e imágenes y tablas dinámicas. Vamos a empezar con tablas dinámicas. El viernes vamos a preparar un trabajo. Los viernes, como llega menos gente, normalmente yo les dije, igual que la semana pasada, vamos a hacer un ejercicio, pero que va a ser el ejercicio final. Vamos a crear una planilla, pueden copiar los datos de las planillas que hemos ido enviando, pero la idea es que hagan un diseño a medida de lo que ustedes necesiten. Así que vamos a hacer eso el día viernes, empezar a crear una planilla, la que vamos a presentar el día lunes, para hacer las correcciones el día lunes, y el martes terminamos con una última pincelada de Excel, algún par de cositas chicas que se nos queden y terminamos. Así que nos falta entonces funciones buscar B con tabla, buscar B verdadero, la función sí, eh, insertar imágenes, insertar gráficos, tablas dinámicas. Eso es lo que nos falta para terminar. Así que estamos
súper bien con los tiempos. Acuérdense que el viernes voy a dar un trabajo un poco más extenso y en el que ustedes tienen que crear sus propias planillas con la materia que hemos ido viendo hasta el día de hoy. ¿Qué es? ¿Se acuerda alguien todo lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Vimos, yo lo voy a leer acá por mientras, vimos, no se los voy a dejar aquí, pues, lo vamos a ir viendo juntos para que no se nos olvide. A ver, a ver, mira, esto es lo que hemos revisado hasta el momento y de repente parece que a veces pensamos que no hemos hecho nada, pero hemos ido avanzando. Crear una tabla vamos a hacer el día. Vimos cuáles son las partes de Excel, cuál es cada uno de sus nombres, qué es una celda, qué es una fila, qué es una columna, las etiquetas de las hojas, vimos cómo cambiarle el nombre, cómo cambiar el color, cómo poder crear una nueva, cómo eliminar, cómo pasarla de un lugar a otro. Vimos en la barra de estado de abajo que yo puedo aumentar o disminuir el tamaño de la imagen. Vimos también cómo poder disminuir o aumentar el tamaño de las celdas completas, completa. Cómo insertar una tabla. Vamos a ir avanzando. Vimos todas las definiciones, vimos eh, estos, los atajos de teclado, que cuando tenemos tablas con mucho dato, es indispensable trabajar con atajos de teclado. Porque si no, si empezamos a hacer con el scroll del mouse, se nos va a ralentizar mucho, se va a poner muy lento. Así que es bueno, esto yo se los voy a enviar completo, acuérdense, de aquí antes del el jueves. Se los voy a enviar diferentes control G para grabar, control Z para deshacer. Acuérdense que una de las únicas cosas que no se puede deshacer es la eliminación de una hoja. Delete para borrar, F2 para editar alguna celda, control C para copiar, control V para pegar, bueno, hay control Y, ahí está, repitió el control Z. Control Y para rehacer, pero tampoco puedo rehacer si es que elimino algo, si es que elimino una hoja. Control N para crear un nuevo libro, control W para cerrarlo, control P para imprimir. Tabla de datos, como crear, nos pasan un rango de datos y tenemos que crear en base a ese rango de datos una tabla. Vimos esta planilla al principio, creamos la tabla, nos indicaba el rango completo y teníamos ejercicios. ¿Qué ocurría si al convertir un rango desactivamos el check que nos aparecía de los títulos? Excel creaba sus propios títulos, pero nos hacían ruido en nuestros filtros. Diferencias entre rangos y tablas, vimos cómo inmovilizar paneles, cómo inmovilizar el panel superior, o sea, la fila superior, la columna principal, la primera columna, y cómo inmovilizar paneles. Yo me situaba en una celda y todo lo que está a la izquierda de la celda es lo que se inmoviliza. Cómo cambiar el formato. Acuérdense que arriba en la cinta de opciones, al lado de los formatos estaba como poner en negrita la primera columna, cómo destacar la primera columna, la última columna, cómo cambiar en vez de las tablas con color, que tengan las columnas con color. Habían hartas cosas que podemos modificar en cuanto a la visual de la tabla. ¿Qué más vimos? La fila de totales. Cliquear también arriba en la fila de totales y me aparece de inmediato en la última fila el texto, fila de totales, y yo puedo pinchar, activar esa celda y me aparece un desplegable con un triangulito donde yo puedo hacer diferentes operaciones. Dentro de esas operaciones teníamos eh, contar, sumar, el máximo, el mínimo, para que nos pueden servir para diferentes operaciones matemáticas o filtros que tengamos que hacer. ¿Qué más vimos? Ahí estamos.
Ahí están. Ninguno por medio, cuenta, contar números mínimo, máximo, que son los que se ocupan normalmente. Hicimos actividades, ahí está la imagen donde había que cliquear la fila de totales. Cómo filtrar datos también. Podíamos ingresar al desplegable que aparece en el título de la columna y mostrar, filtrar, acuérdense, filtrar es cuando yo muestro solo los datos que yo quiero. La diferencia que había con ordenar es que ordenar están todos los datos pero ordenados. Ahí aparecen, ¿ve? Ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, ordenar por color, ordenar por texto. ¿Se acuerdan que habían filtros de texto o filtros numéricos también? ¿Qué más? Vimos acá, ahí está, filtrar por curso. Yo voy a filtrar solamente los cursos que yo quiero. Para borrar, en el mismo desplegable, borrar o arriba donde estaban los... Y a mí también a veces. Datos. En datos también podía borrar todos los filtros que tenía. Ahí está, borrar en datos arriba, en la ficha datos. Actividades, hicimos filtro por texto que empiece con una letra, que termine con una letra, que contenga cierta cantidad de letras o cierta estructura de letras. ¿Qué más hicimos? Filtrar por número, es igual a, no es igual, es mayor que, mayor o igual que, menor que. Hartas cosas hemos visto. Filtrar las fechas también, que había que pinchar una fecha, volver a pinchar, o pinchar el año, pinchar el mes y ir marcando los días en algunos casos. ¿Qué más vimos? Filtro de fecha, ordenar datos, ordenar el más antiguo al más reciente en el caso de las fechas, que también podíamos filtrar desde la cinta de opciones, no directamente del desplegable del título, sino que también de la fila de la cinta de opciones. Ordenar, ordenar por más de una columna. Ahí está, por más de una columna y agregábamos un nivel y le dábamos un rango o un orden diferente. Referencias relativas y absolutas. Las referencias relativas, esto tenía relación con el comportamiento de la celda. Acuérdense que cuando es relativa, yo pongo una fórmula y la fórmula va bajando a medida que yo lo copio. Si lo copio en la columna completa, va a ir bajando columna, o sea, celda por celda. Y las referencias absolutas era cuando tengo que relacionar eh, un rango de datos completos con una sola variable. Así que ahí la tenía que dejar justificada o bloqueada o como le quieran llamar. Pero lo hacíamos con el signo peso o signo dólar, antes de la letra y después de la letra. Y ahí quedaba bloqueada y todo este rango de datos se iba a multiplicar, podríamos decir, o sumar o restar con un solo dato, una sola celda. Referencias relativas, ahí está, se iban copiando hacia abajo. Después vimos referencias absolutas, súper útiles, y ahí calculábamos, ¿se acuerdan? La comisión solo por ese dato, solo por ese dato, o solo por el salario base. ¿Qué más vimos? Vincular hojas de cálculo. Ahí empezamos a hacer ejercicios de sumar datos que estuvieran en otra hoja. Creamos una hoja de cálculo nueva y solo de cálculo. Le pusimos ahí incluso el nombre cálculos. Y de ahí poníamos a sumar de otra hoja, de la hoja que estábamos trabajando anteriormente. Y hasta ahí llegamos, hasta esa tarea me parece. Y ahora tenemos lo del día de hoy. Del día de hoy. Hoy empezamos con la función contar. Vamos a usar la misma base que estábamos trabajando, pero con funciones nuevas. La función contar se utiliza para ¿qué cosa? ¿Para qué creen ustedes que se utiliza la función contar? Para contar.
¿cierto? Más bien dicho, como sale ahí, dice, se utiliza para determinar cuántas celdas dentro de un rango hasta un máximo de 256 contienen valores numéricos. Acuérdense, eso es importante. La función contar sirve para datos o valores numéricos. Es importante considerar que no incluye celdas vacías ni aquellas que contienen texto. Su sintaxis es similar a la función de la suma, con la diferencia de que en lugar de una operación aritmética, simplemente contabiliza las celdas que cumplen con la condición de tener datos numéricos. Por ejemplo, si tengo una columna con datos numéricos, si le pongo suma, me los va a sumar todos. Si le pongo contar, me va a contar cuánta cantidad de datos hay. Numéricos. Así que eso es, mira, aquí tenemos como ejemplo contar la columna duración y fecha de curso. Y vamos a ir a nuestra base. Contar la columna duración y fecha de curso. Estos son los ejercicios que tenemos para el día de hoy. Contar la columna duración y fecha de curso. Le vamos a cambiar el color a esto. Vamos a poner un color ese color. ¿Cómo lo hacemos con la función contar? Acuérdense, cada vez que yo ingresaba una función, ¿qué es lo que tenía que poner? ¿Qué signo tenía que poner? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué signo había que poner cuando contábamos? ¿O con cualquier operación? ¿Nadie se acuerda? Yo se lo digo. Todo El igual, profe. signo igual, muy bien. Pongo igual. ¿Qué es lo que me pedía? Contar la duración contar las columnas duración y columna fecha de curso. Contar. Igual, entonces le pongo contar. Y me aparece de inmediato. A medida voy llenando, me aparece la opción. Le pongo a contar, doble clic. ¿Y dónde voy? Acá. Duración y fecha de curso. Voy al curso. ¿Cuál es la columna de duración? Veo que está en el primero. Pincho el primer dato. Shift, control, flecha hacia abajo y me lo marca completo. Después le pongo punto y coma para separar. Y me pedía también ¿qué otra columna me pedía? Fecha de curso, ¿o no? Sí. Voy aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo y los marca todos. Y le pongo Enter. Y ahí de inmediato me aparece el dato. No me cuenta, no suma, solo lo cuenta. ¿Y cómo lo voy a confirmar? Voy aquí, voy a la barra de fórmulas y veo que me contó de la hoja cursos la columna C del 2 al 363 y de la columna de la hoja cursos la columna H desde el 2 hasta la H 363. Esta función es contar solo datos numéricos. Solo datos numéricos. Vayan pensando ustedes la utilidad que puede llegar a tener esta función. Profesor, Digamos, dígame, mande. disculpe, ¿puede visualizar lo que está realizando, por favor? ¿No lo mostré? No. ¿Y por qué nadie me avisó? Llevo como media hora hablando solo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, Ahora sí, gracias. de nada. Gracias por avisar, porque he hecho toda la clase sin compartir la pantalla si nadie me habla. Ya. De nuevo entonces, estas son las ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Tengo aquí, contar columnas, duración y fecha de curso. Voy acá. Parto con el signo igual
y pongo contar. A medida que voy escribiendo, aparece de inmediato contar. Le hago doble clic a contar. ¿Y dónde están esas columnas? En la hoja cursos que está al ladito. Voy a la hoja curso y me pide que cuente la duración. Me posiciono en el primer dato de la columna duración, pongo Shift, Control y la flechita hacia abajo y me la marca completa. Como tengo que separarlo, pongo un punto y coma de inmediato, sin apretar nada más, punto y coma de inmediato. Y después me pide que cuente también fecha del curso. Así que me posiciono ahí, nuevamente Shift, Control y la fecha hacia abajo y marca. Y le doy Enter. Y me aparece de inmediato el resultado. Y lo verifico, como les comentaba antes de que me dijeran que no estaba compartiendo la pantalla. Aquí está, en la barra de fórmulas, está desde la hoja de cálculo cursos, desde la C2 a la C363 y de la hoja cursos de la H a la H363. Eso es contar. Y aquí les puse, mientras nadie veía, solo datos numéricos. Solo datos numéricos. Esa es la función contar. Contar, que no es lo mismo que sumar. Veamos, ¿qué más? Tenemos la función contar sí. Contar sí. La función contar, no, contar a. Función contar a. La función contar a permite contar cuántas celdas dentro de uno o varios rangos contienen información. ¿Cuál es la diferencia con contar? Que la función contar solo son datos numéricos. Con la función contar a, yo puedo contar palabras. Así que ahí tengo una función que es totalmente diferente. Si te parecen, me puedo llegar a equivocar porque es una letra de diferencia, pero hacen cosas diferentes. Y es lo que vamos a revisar ahora también. Mira, tengo la función que tengo que contar la columna curso. Curso. La columna curso, si nosotros vamos a revisar acá, tiene control flecha hacia arriba, me lleva así hacia arriba de inmediato. La columna curso tiene solo palabras. Tiene palabras como Word, Excel, Access y Windows, y programación y diseño. Tiene puras palabras. Volvemos a nuestra hoja de cálculos. Si yo me posiciono acá en B6, pongo igual, le pongo contará. Le doy doble clic, tengo que irme a la columna cursos, o sea, a la hoja cursos, y pincho aquí, Shift, Control hacia abajo, los marco completos, solo me está pidiendo que cuente lo que hay en la columna curso. Así que le doy Enter y me aparecen que hay 362 datos. Lo voy a borrar y vamos a mostrar qué pasa si cuento algo que sean datos numéricos. Voy a igual, contar, doble clic, me voy acá y veamos uno que tenga solo datos numéricos. Uno que tenga solo datos numéricos. Y me voy aquí, me cuenta. Con esta puedo contar datos numéricos y alfabéticos. Contar solamente era datos numéricos. Acá esa es la gran diferencia. Acepta datos que sean diferentes. Vamos a dejarlo como está, entonces, igual, para, y contar la columna cursos. Voy a la columna cursos, de arriba, pincho acá, marco completa, enter, listo, se acabó. Acá, todo tipo de datos,
Ya. Entonces nos queda otra función más. Aquí tengo también la función contar punto sí. Esta función tiene diferentes usos. Si con la función contar, yo podía contar los datos de una columna, podía contar los datos de, ¿hasta cuánto me decían? 200 y tantas columnas. Todos, acuérdense, siempre separados por punto y coma. Si la función contar me permitía eso, y la función contar A, me permite contar diferentes tipos de datos, tengo también la función contar punto sí. ¿Por qué se llama punto sí? ¿Cuál será la idea de haber puesto ese sí ahí a finalizar esta orden que le damos a Excel? Es porque esta función tiene un criterio que se lo tenemos que entregar nosotros. Ahí dice, la función contar punto sí se utiliza para contabilizar cuántas celdas dentro de un rango cumplen con una condición específica definida por nosotros. Nosotros le tenemos que dar la orden, ya no es que solo voy y copio o hago un ejercicio con unos datos que ya me entregaron. Acá yo le tengo que decir lo que quiero. A diferencia de funciones como suma, como contar o contará, su estructura es distinta porque solo requiere de dos argumentos. El rango de celdas que se desea evaluar y el rango es, como dice acá, es el rango o la columna donde vamos a ir a contar y también nos pide un criterio. Aquí dice criterio o condición que deben cumplir las celdas para ser consideradas en el conteo. Y abajo dice el criterio es la condición que han de cumplir las celdas del rango o columna que hemos seleccionado en el argumento anterior. Y cada vez que leo estas cosas, yo les digo que siempre es más fácil hacerlo que leerlo. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿se entiende cuando estamos leyendo o se entiende mucho más cuando lo estamos haciendo? ¿Qué me dicen? Se entiende mucho más cuando estamos realizándolo. ¿Cierto? Es mucho más simple, mucho más simple. Así que, por lo mismo, tenemos también el ejercicio con eso. Tengo tres ejercicios diferentes con contar sí, tres formas diferentes de utilizarlo. Pero para eso ustedes tienen que conocer estos datos primero también. Esos que están ahí. Cuando en uno de los usos que tenemos para el contar puntos sí, tenemos que pedirle a Excel que nos entregue datos que sean mayores a, mayor o igual que, menor o igual que o distinto. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro teclado para saber de dónde vamos a sacar estos datos. Y normalmente el signo que es mayor o igual, o sea que es mayor o menor, está al lado del shift, al lado de la Z, por ahí. Al lado de la Z está el botón. Cuando lo presionamos solo, aparece el menor, y cuando ponemos el shift, que es para las mayúsculas, aparece el que va hacia el otro lado. Y cuando es distinto a, son los dos, así como el patito comelón, dicen, el pollito comelón, le dicen en la básica, cuando están aprendiendo los números. Esto, después, cuando vamos al break, le voy a tomar una foto y se los mando, porque ya no puedo hacer el recorte y pegarlo.
para que lo tengan, porque es fundamental saber esos datos y dónde sacarlos. ¿Cuál es el ejercicio de esto? Mira, acá nos pide contar el número de cursos de Excel. ¿Cómo lo hago? Sería súper fácil si yo voy aquí, voy a cursos, puedo hacer datos, filtrar, filtro solo por los cursos de Excel, solo por los cursos de Excel. Y ahí veo cuántos datos tengo en Excel. ¿Cuántos datos tengo? Y me aparecen acá. Mira, acá no me aparece cuántos tengo, pero si yo voy acá, al lado derecho, abajo, me dice a recuento 89 cursos de Excel. 89. Voy a quitar el filtro y nos vamos a ir al cálculo. Esa es una forma, pero como no solo vivimos de filtros, tenemos que aprender también funciones. Igual, contar.si y me voy acá, a cursos. ¿Qué es lo que tengo que contar? Los cursos de Excel. Marco la columna completa, pongo un punto y coma y le tengo que dar el criterio. Como es una palabra la que tengo que poner, voy a abrir comillas y pongo Excel. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Puse en minúscula, ¿cierto? La palabra Excel, porque estas funciones no distinguen si es en mayúscula o minúscula. Y vamos a ver, ¿cuánto me salieron? 89. De inmediato también aparece el monto. Si yo acá arriba le pongo los cursos de Word, borro aquí y pongo Word, me va a contar los cursos de Word. Pero como el caso es de Excel, lo dejamos en Excel. Acuérdense que esto da lo mismo si está en mayúscula o minúscula. Nosotros le damos el criterio y como ven acá, separamos primero el rango desde donde vamos a sacar los datos, que es esto, curso hasta antes del punto y coma. Cursos, desde ahí nosotros vamos a sacar el dato. Cursos desde la B2 hasta la B363, punto y coma, abro estas comillas y le doy el criterio que necesito que encuentre. Cuéntame solo los que digan Excel y tráemelos hacia acá, hacia otra hoja. Esa es una de las formas que tenemos de utilizar la función contar sí. ¿Qué otra forma tenemos? Contar el número de cursos con duración menor o igual a 20. Menor o igual a 20. Duración menor o igual a 20. Duración menor o igual a 20. Igual, contar puntos sí. Me voy a la hoja cursos, duración, columna duración, la marco completa, acuérdense, Shift, Control y las flechas de abajo, punto y coma, abro comillas, menor o igual a 20, a 20. Cierro comillas, cierro el paréntesis y me aparecen 193. 193. Vamos a ver, vamos a hacerlo a la antigua. Duración, vamos a marcar solo los que sean menor o igual a 20. El 10, el 12, el 15, el 18 y el 20. Acepto, la marco completa y voy acá, 193. Me aparece 193. O sea,
Las fórmulas son exactas y borramos el filtro. 193. Contar y también acuérdense que nosotros le entregamos el filtro. Pueden ser todos los que vimos, que están ahí. Mayor, menor o igual, menor o igual o distinto. Vamos con el próximo uso. El próximo uso que yo encuentro que este que vamos a ver ahora, es el que nos hace ver más profesionales al momento de ocupar Excel. ¿Por qué? Mira, acá me dice contar el número de curso de jornada D. Pero la jornada yo la puse en otra celda, porque el criterio, en este caso, no va a ser fijo. Acá, en Excel, el criterio era fijo, solo lo de Excel, solo Excel. Acá el criterio también es fijo, solo los que son menor o igual a 20. Acá el criterio va a ser variable. ¿Por qué variable? Porque no lo voy a escribir yo en la fórmula. En la fórmula el criterio lo voy a dejar como una celda. Y si yo cambio la información de esta celda, me debería cambiar el resultado. Mira, voy a poner igual, contar puntos, ¿sí? Ven acá, me pide el rango y el criterio. Voy acá, cursos, jornada. Voy a la columna de jornada. ¿Dónde está jornada? Aquí. La marco completa. Punto y coma. Y me voy a la otra hoja de cálculo y voy a dejar esta como criterio. Y vamos a cerrar. Me aparecen 73 cursos en la mañana. ¿Qué otros datos tiene esa? Tiene mañana, tarde y noche. 73 de mañana. ¿Qué pasa si yo acá le cambio y le pongo que quiero los cursos de noche? Acuérdense que no distingue en mayúsculas y minúsculas. Pongo Enter y me cambia. Hay 133, 136 de noche. Si le pongo de tarde, 153 de tarde. Tiene un criterio que es variable. Los los usos que puede tener esta función, yo los encuentro muy buenos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una hoja llena, una sábana de datos, y quiero hacer una consulta de uno, puedo hacer igual que acá, otra hoja solo con cálculos, y poder poner acá, no sé, oye, ¿cuántos vendiste de tal producto? Y uno pone el producto, ya, hay tantos vendidos de ese producto. O cuántos clientes tenemos en tal cosa, o cuánta plata gastamos el día 12 y me va a aparecer ahí lo que gastamos en ese día, o cuánto invertimos. Los usos son numerosos con estas funciones. ¿Lo expliqué bien? ¿Se entendió bien en los tres usos de la función contar sí, el contar a y el contar? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué me preocupa que lo entiendan? Porque después vamos a tener un ejercicio. Ahora nos vamos a tomar el break y después viene un ejercicio de esta función. 15 minutitos y estamos de vuelta. Nos vemos a las 8:05. Ok, profesor. Chau.
La antorcha porque sigo jugando. Una azul Digo ya. tiene que estar lavada allá afuera, ¿Perdón pues. esto? Quiero dar garras y pezuñas. Levanten la pata. ¿Quién está a favor de eso? Ah, caray, son todos. Ok. Máximos, menos desde el 900. Señor. Metrópolis no solo inventó el juego de Rockiball, lo definimos. Yo soy imparable. Eso creo. Si ustedes. El final Soy de una era y al principio de otra se suena mejor. Moderna. Tipo líneas de ti. No, es mentira. Creo que no entiendo la diferencia entre sentido figurado y literal. Es un juego entre Goat y Cabra. No me importa, no lo voy a decir. Y él tampoco lo va a decir. Y a ustedes ni se les ocurra decirlo. No solo inventó el juego de Rockiball, lo definimos. Nada, me tendría que contar para hablar con mi abogado. Yo voy a con la mejor de todos los tiempos. Y mi ropa que yo tenía aquí. ¿Y no vas a decir la línea? ¿Por qué no regalas un... Ay, ni me voy a decir eso. ¿Por qué te molesto tanto? Acabas de llegar, niño. ¿Quién crees que eres? El que dio la cara cuando cometiste una falta. Por fin ganamos y ni estabas en la cancha. Y hay detergente. ¿Sabes qué es un Detergente que te gastaste. Sufro, amor. Ay, porque yo lavé la ropa ese día. Sí. No le eches todo, que tú echas todo eso para dos lavadas. Métela ahí. Kitty, espera, perdón. No quiero Ay, yo no firmé para esto. Dice que esta es la última ropa que dice que no. que los fans se emocionan. Es como me tratan todo. Te pase la antorcha, pero no soy... Luis, transférame los 3.000 que te pedí. Entonces transfiéremelos, házmelo mañana porque le presté una amiga. Dígame, Porque si no me borraban todo lo que ya he pagado y me tocaba pagar desde cero de nuevo. Sí. Y ya con eso la única duda que tengo es la de Falabella. 51. ¿Qué le dijeron de mi carta? Ay, Luis no aguantó y se llevó la plata del que tenía aquí. Puro cuento de Luis. pero yo recuerdo tu partido. Es increíble. Estás de 70 puntos. ¿Dónde está la plata? Porque me confundí. Fallé en el último tiro. No gané la batalla. Desde entonces, Piedrópolis perdió el amor por Yeti Fiumi. ¿Dónde está la primera? Haters. No es mentira. Le tomó un plato de mi tía, ¿no? Párate. Llegamos, bajamos aquí. Antes de ahí que comí la comida. ¿No? ¿Quieres tu puesto de repartidor otra vez? Muy graciosa. Vienes con las manos vacías y vas a conseguirme el autógrafo de Jackie. ¿Qué onda, gente? Jackie dijo que nunca había probado el pie, entonces la invité a venir. Nada mal, ¿eh? Esperen, ¿es mi camiseta de la secundaria? ¡Qué frikis! Son unos mujeres de primera. Mira nada más. No es cierto. ¿Eres tú? Oye, ¿quieres conocer a mi abuela? Mi abuelo vino de Me llevó a abrir la llave para la ver. Sí. Este guapo de ahí soy yo. Todavía pañal esa. Padre. Mi bebé se va a llamar Jenny. Pero no se ve grande, feo como tú. Ese detergente que compra usted es malo.
Compra tú, porque siempre digo la que en mi bolsillo tengo que comprarlo. Definitivamente. Esta gente que yo lo traje del líder y vea. Ya, estamos de vuelta. Estamos nuevamente aquí para la segunda parte de nuestro curso y ejercicio. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí estaba con el micrófono abierto. Ah, sí, normalmente pasan esas cosas que se quedan los micrófonos abiertos de las personas. Hay que tener cuidado solamente porque no queremos saber. Hemos visto varias peleas, así que hay que tener cuidado con los micrófonos. Nada más que eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, tenemos entonces un ejercicio para el día de hoy. Se los voy a compartir. Es la misma base en la que habíamos trabajado, la misma base donde creamos una hoja aparte que se llamaba cálculos. Así que vamos a empezar. Se los voy a compartir. Aquí está. Ahí está. Ahí está. La misma entonces base que habíamos trabajado, contar, ahí les puse en B1 porque en la celda B1 ustedes van a insertar la fórmula. Contar el número de cursos con importe cliente mayor a 1000. Contar el número de cursos que no estén pagados por el cliente. Esos son con un criterio fijo. Y después tenemos el contar el número de cursos de país España con criterio variable, que yo pueda poner después eh, otro país y que me aparezca el otro país. ¿Qué países tenemos acá? País. Italia, España, Francia. Así que pueden empezar nomás, pueden empezar. Empiece. Estoy aquí para cualquier duda que tengan.
Ya, perfecto. Ya me han llegado algunas de las actividades que hicimos el día de hoy. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Eso fue la función contar, contar a y contar puntos sí. Como les comenté al principio, nos quedan algunas clases todavía. Vamos a ver mañana la función buscar B y la función sí. La función buscar B tiene tres también diferentes opciones. La función buscar sí, mañana y el jueves hacemos insertar imágenes, gráficos y vamos a partir con las tablas dinámicas. El viernes tenemos una actividad, porque como los viernes llega menos gente, doy la actividad y la hacen durante el fin de semana. Empiezan el día viernes y la hacen el fin de semana. El día lunes presentamos la actividad y continuamos con lo que nos queda de tablas dinámicas para terminar el día martes. Así que nos falta todavía un poco, funciones bien importantes para que no se las pierdan y si se las pierden quedan grabadas, pero la idea es poder hacer estos ejercicios. Muchas gracias por la participación del día de hoy. El resultado de esto lo vamos a ver al inicio de la clase de mañana. Así que eso es, que tengan una excelente noche de día martes, descansen, tomen once si no han tomado once y nos vemos mañana a las 7 con Buscar B. Revisar esta tarea y buscar B y función sí. Adiós, que tengan muy buen descanso. Chau, chau. Buenas noches, profesor. Chau, Chao, profe. chau, que esté bien.